Mi nombre es Marcelo Bertuccio. En este podcast nos ocupamos de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo, a través de ella, podemos generar una revolución, la revolución creativa? Referirme a dos cosas que mencioné en el episodio 13, no en el 14. Hoy este es el 16, el 15 fue el pasado, me refiero al 14. La tendencia al melodrama. Lo primero que quería decir es referido justamente al título, que dudé bastante en ese momento si hacer la referencia o no, que es una cita de Ladia Blasquez, ese título, de la letra de un tango de los 70, creo que de los primeros tangos, que el título es Tal como somos, y que describe de alguna manera la idiosincrasia del porteño. Con tendencia al melodrama y enredarnos en la trama, por vivir en la ficción. Muy apropiado también el concepto para lo que nosotros pensamos en ese momento, en ese episodio. Bueno, hecha la cita de rigor, también quería comentarte que en ese episodio yo me refiero al director de teatro y de cine Elia Kazan, fundamental para la creación de lo que se conoce como realismo norteamericano, las escuelas de actuación, los nuevos modos de actuación. Y ves que digo Kazan, y en aquel episodio estuve diciendo Kazan todo el tiempo. Yo sabía que era Kazan, pero escuché últimamente muchas veces Kazan, que en el momento de pronunciarlo, esto creo que sería bueno que lo vincularas con algo de lo que te pasa a vos, parecido, seguramente. En el momento de decir mi Kazan, que es como yo sé que se dice, me viene Kazan, y digo Kazan, como si el factor externo, ¿no? El modo en el que yo escuché decirlo hubiera sido más fuerte para mí, más cierto para mí, como escuché decírselo a otros, a otras, que como yo sé que se dice, que se pronuncia. Sin embargo, en el momento de grabar el podcast, apareció Kazan, y ahí quedó Kazan, y vos sabés que me quedó dando vueltas esto. Estando yo además atento especialmente, ¿no?, a estos procedimientos, no es que me dedico a otra cosa y esto es algo que me sorprende. Me dedico a esto, justamente, a observar estas conductas, tanto para la realidad, para ayudar a las personas, como para la ficción, en la creación de personajes y en la ayuda a las personas para que puedan crear sus personajes, ¿no? Así todo, podemos seguir cayendo en esos mecanismos, aún estando muy atentos. Esto, hago una digresión, es de alguna manera de lo que habla, entre otras cosas, la tragedia griega, ¿no?, a la que nos referimos también en algún momento, en algún episodio anterior, en cuanto a que hay algo del espíritu trágico que está presente cuando, a pesar de estar muy atentos, muy seguras de que estamos haciendo lo correcto, de que no se nos está escapando nada, de que estamos acertando en nuestra acción, es muy posible, es casi seguro que sí se nos esté escapando algo y que sí estemos generando una falla. Esta desconfianza en uno mismo, que redunda en una confianza excesiva en el factor externo, en los demás, en lo que está fuera de mí, en lo que no soy yo, me hizo pensar en el concepto de sabiduría organísmica, que es una idea que se va tejiendo a partir de la tercera fuerza de la psicología, tendiendo a la segunda mitad del siglo XX, la psicología humanística, de la que forma parte Rogers, por supuesto, como prácticamente uno de sus fundadores, con el counseling enfocado, centrado en la persona, a partir de un concepto que se renueva también en el siglo XX, que es el de organismo. El organismo es, en una acepción, un conjunto de órganos, y en otra, simplemente un ser vivo. Esta nueva acepción de la palabra organismo incluye, casi como consecuencia de estas dos primeras acepciones, la idea de nuestro yo mismo como un todo indivisible y no como una suma de partes, como si el cuerpo y la mente estuviesen disociados,
como si no fuesen parte del mismo sistema, como si fuesen solo una coincidencia, la de un alma, un espíritu, una mente en un cuerpo físico. A esto deberíamos sumarle la cuestión espiritual, la cuestión social. No tenemos idea de lo que es existir sin semejantes, presentes o ausentes. Entonces, de repente descubrimos que esto que somos es muchísimo más que un alma o una mente metidas en un cuerpo, en un recipiente, sino que somos un organismo mucho más complejo. Este organismo porta una sabiduría. Es un organismo que se percibe a sí mismo y que puede decidir y que puede determinar qué le es propio y qué no, qué es para sí y qué no. Y en esto es en lo que me gustaría que pensáramos hoy. En algún episodio anterior nos referimos a las 3 transformaciones del espíritu, en ese momento no lo mencionamos así, de las que habla Nietzsche en Así habló Zaratustra, el comienzo de Así habló Zaratustra. Él lo llama las 3 transformaciones del espíritu. Yo te sugiero que ahora no te enrosques con a qué se referirá Nietzsche o a qué se referirá cuando habla de espíritu. Eso, como dice la fenomenología, como dice el epogé griego, ponelo entre paréntesis y guardalo para otro momento. Es muy interesante que te metas ahí, seguro será muy interesante, pero no ahora. Ahora, rápidamente y en consonancia con esto que vamos a pensar, quédate con lo que para vos es espíritu cuando lo escuchás. Y en eso que para vos es, se efectúan, según Nietzsche, 3 transformaciones. La del camello, la del león y la del niño. Sintetizando mucho, aunque el discurso es muy breve, lo podés encontrar seguramente en la web en un PDF, es el comienzo del libro. El camello es el espíritu sufrido. Nuestro espíritu se transforma en principio en un espíritu sufrido, en un espíritu que camina cargado por el desierto, como un camello, que se subordina, que dice a todo que sí, que no puede tomar decisiones por sí mismo, que tiene que necesariamente recurrir a las opiniones ajenas, a los factores externos, para poder decidir acerca de su propia vida, que no tiene un objetivo propio, que simplemente puede obedecer sumisamente el cumplimiento de un objetivo externo. En lo más solitario de ese desierto, dice Nietzsche, podemos entender cuando ya esta circunstancia, esta postura que asume el camello de absoluta y total subordinación llega a su límite posible, se produce la segunda transformación, el león. El espíritu entonces quiere ahora conquistar su propia libertad y ser el señor de su propio desierto. El espíritu ya no quiere seguir subordinado a un gran dragón al que ya no quiere servir, a quien ya no quiere reconocer como Dios, que es el deber. Él debería hacer esto, no debería hacer aquello. Esa premisa el león la sustituye por yo quiero hacer o no hacer. El debería queda como patrimonio del camello, el cumplimiento con la expectativa. El león es quien decide que no importa tanto lo que debería hacerse como lo que desee hacer el león. Para crearse su libertad, el león entonces opone un no a lo que antes como camello era sí. El león entonces está fuera del consenso de la opinión pública, del sentido común, del sistema de creencias. No participa, del mismo modo que el camello
únicamente participa según las expectativas ajenas. El camello decía: yo estoy equivocado y los demás tienen razón, y el león invierte esto y dice: los demás están equivocados, solo yo tengo la razón. Podemos ver enseguida que son dos posiciones aparentemente opuestas, pero complementarias entre sí, interdependientes entre sí, conforman un binomio indivisible del que forman parte como un sistema. ¿Te acordás? Esto lo hablamos, no me acuerdo cuándo, lo pensamos. La creatividad como conciliación de esos opuestos y creación de un tercer elemento, hasta ahora desconocido. Sabemos que este opuesto que encontramos en el camello y el león, el sí y el no, la huida, la sumisión, la subordinación, la renuncia a sí mismo, el ataque, el no, la resistencia, el rechazo, la soledad. En tanto este binomio permanezca en esta circunstancia de tensión, la realidad que se va a crear en consecuencia es una realidad binaria, de sí o no, de blanco o negro, de bien o mal, de amo u odio, de acepto o rechazo, de quiero o no quiero. Lo que salva esta dualidad polarizada, que no es creativa, que no genera transformaciones, que no avanza, que no evoluciona, es la tercera transformación del espíritu, volviendo a Nietzsche, que es el niño. ¿Qué es capaz de hacer el niño, dice Nietzsche, que ni siquiera el león haya podido hacer? Y es, fíjate, estas palabras que aún traducidas del alemán cobran un gran sentido. El juego divino, dice Nietzsche, juego divino de crear, juego divino de crear, para el cual necesita el niño decirse sí a sí mismo, trascender el sí a la norma, al estatuto, a la expectativa, a la exigencia, no a la norma, al estatuto, a la exigencia, trascender esta polarización, eventualmente este péndulo de camello a león. Y si no pasa nada, no te quepa duda que lo que sigue es de león a camello. Y si sigue sin pasar nada, lo que sigue es de camello a león. Y así. Lo que pasa es que la trascendencia de eso que hace el espíritu cuando se transforma en niño da lugar al juego divino de la creación, que empieza por decirse sí a uno mismo y conquistar el propio mundo. Puede decirse que el rol del camello es más fácil, menos arriesgado, que puede tener más que ver con lo que conocemos hoy como zona de confort, que el del león es más difícil porque promueve la desintegración, la distancia, la proscripción del grupo, la salida del paradigma, del sentido común, del sistema. Sin embargo, son dos caras de la misma moneda. Y ahora sí podemos volver a Rogers en esta articulación que yo hago de estas transformaciones del espíritu de Nietzsche con el concepto de sabiduría organísmica, y encuentro en el gran libro de Rogers, El proceso de convertirse en persona, que si tenés ganas de escucharlo lo podés encontrar en mi canal de YouTube. Es el primer libro que grabé hace unos años. A veces pienso en volver a grabarlo para hacerlo mejor de lo que lo hice. Estaba experimentando justamente cómo era para mí grabar un libro. Es interesante observar que después de varios años y de muchos libros grabados y de estar ahora haciendo este podcast, ese modo de grabar para mí fue cambiando, fue transformándose también.
atendiendo siempre a que una de las condiciones de la creatividad no es encontrar eso que se va a quedar quieto, nunca se queda quieta la creatividad. La conducta creativa es una conducta permanente. Bueno, te decía que en este libro, El proceso de convertirse en persona, Rogers se refiere a esto que llamamos sabiduría organísmica, que podemos llamar valoración organísmica. Ya sabemos que las cosas tienen varios nombres y mucho más cuando las palabras que las nombran están traducidas de otro idioma. En el capítulo 5 del proceso de convertirse en persona, en el 5, en el 6, en el 9, se refiere a esta sabiduría organísmica y habla de un proceso que sucede en el nivel de la experiencia y que es difícil de expresar, que en general, como toda la buena teoría, termina de comprenderse cuando uno puede reconocer en su propia vivencia y en el propio mundo que la contiene, que lo contiene, que esto sucede, que esto es. Las cosas no son porque las dicen grandes pensadores o pensadoras en los libros o por los medios o por las redes. En todo caso, esa palabra resulta valiosa, se revela como valiosa cuando vemos que tiene su concomitancia en la práctica, en la pura acción, en la pura vivencia y en el puro y mero reconocimiento de esto es lo que me pasa. La sabiduría organísmica propone un retorno a la experiencia sensorial y visceral de los primerísimos tiempos de nuestra existencia, de nuestra primera infancia, en la que naturalmente, de manera innata, sabemos qué queremos para nosotros y qué no queremos para nosotros. Y sabemos además comunicarlo de una manera muy precisa. Tengo hambre, no tengo hambre. Esta comida me gusta, esta comida no me gusta. Quiero estar acostado, quiero estar sentado, quiero dormir. Esta vivencia sensorial y visceral que tenemos cuando recién llegamos al mundo va siendo sustituida por el pensamiento de qué haría tal persona en mi lugar o qué esperaría tal persona que yo hiciera, qué debería hacer yo según lo que se estila, según lo que hace la mayoría, según este paradigma en el que existo. La actitud del camello de Nietzsche, como ves. La opuesta sería yo hago lo que a mí se me ocurre y generalmente lo que a mí se me ocurre es lo contrario de lo que haría esta persona, de lo que esperaría que hiciera esta persona, o lo que dictamina el sistema de creencias, el paradigma, el sentido común. Las dos posiciones están enfocadas y originadas, relacionadas cerradamente con lo que haría la otra persona, lo que esperaría que hiciera y lo que manda la norma. Una para sí, otra para no. El niño que se pregunta ¿cómo experimento yo esto? ¿Qué significa para mí esto? Y además atenti, en este lugar y en este momento. No perdamos de vista la ausencia total de determinismo si queremos asumir una conducta creativa. Cuando el niño que ha trascendido las instancias del camello y del león se abre a su experiencia y la percibe en su totalidad, va a tener una perspectiva realista de su situación, sobre todo porque va a constar de la satisfacción
y de la insatisfacción que cualquier acto produce. Toda situación de la existencia conocida o imaginable contiene elementos afines y elementos hostiles, luz y oscuridad, positivo y negativo. Otra vez, puedo amar a mis padres y guardar resentimientos hacia ellos. Fíjate que uso la conjunción y, que es capital para un discurso creativo. Amo a mis padres y guardo resentimientos hacia ellos. En general, nos lo planteamos como amo a mis padres o guardo resentimientos hacia ellos. Por lo tanto, si guardo resentimientos hacia ellos, no puedo amarlos. Y si los amo, no guardo resentimientos hacia ellos. Fíjate cómo, desde la posición del camello, los amo y no guardo resentimientos, o la del león, como guardo resentimientos, no los amo, se produce una tergiversación de la realidad completa. También pensamos en esto en algún episodio anterior desde otra perspectiva. El término técnico de esta mirada del niño de Nietzsche es apercepción, que es no solamente la percepción general de lo que nos rodea, de aquello con lo que tomamos contacto, sino la experiencia propia de eso que se percibe y que cualquier otra persona también podría estar percibiendo. Podríamos decir muy ligeramente, como para entenderlo rápido y después explorarlo cada vez más, que la percepción sería el modo peculiar, subjetivo de percepción de lo que nos rodea, de cómo impacta en nosotros, en nosotras, eso que nos rodea. De esa manera, la persona toma posesión de todo su potencial, puede encontrarse con eso que está siendo en ese momento y en ese lugar. Ella misma, él mismo, yo mismo. Un organismo humano total y pleno, biológico, psicológico, social, espiritual. No se trata de elegir, como generalmente se entiende esto mal, entre esa vivencia sensorial y visceral de nuestra llegada al mundo o de la decisión racional, racionalizada, de cómo obedecer a la expectativa externa. Se trata otra vez, si asumimos una conducta creativa, de integrar estos dos opuestos, indivisibles, inevitables, y poder tener una perspectiva completa. Vos fíjate que esta sabiduría organísmica que nosotros traemos de nacimiento y que poco a poco se va difuminando, va desapareciendo detrás de los condicionamientos y las exigencias y las expectativas y los prejuicios, también podemos observarla en los animales. Los animales son maestros de eso para nosotros. Es sumamente interesante ver a un perro, a un gato, cómo dentro de sus posibilidades, mientras gobiernen ellos, mientras no sean forzados u obligados, no hacen lo que no quieren hacer, no comen ni beben lo que no quieren comer ni beber. De esto son maestros los animales, de la apercepción libre, o sea, propia y precisa, sin distorsiones, somos nosotros, nuestros maestros. Esto da lugar a que nos convirtamos en seres complejos, en personas complejas, que perciben su sabiduría organísmica,
que están conscientes de que están insertos en un sistema, en una comunidad en la cual los otros son tan importantes como yo, que la experiencia completa tiene aspectos positivos, agradables, y aspectos negativos, desagradables, que todo eso es la realidad. Cuando esta persona que Nietzsche llama el niño consigue tener percibida toda su experiencia y puede tener acceso a todos los datos que se le presentan, puede confiar en su organismo, y esto va a tener una incidencia muy visible en su conducta, en sus acciones, en sus decisiones. Va a abandonar la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, exigencias sociales, principios morales, premisas de grupos, de instituciones, eslóganes, lo ajeno. Las situaciones anteriores y las consecuencias de esas situaciones, de esas acciones, las cristalizaciones, eso que quedó fijo, si hago esto, sucede esto, porque una vez me pasó. Entonces me queda así, cristalizado, fijado. Las inferencias, ya hablamos de esto, la imaginación puesta al servicio de la realidad, las polarizaciones, las pendulaciones, los prejuicios, todo eso viejo. Y las convenciones, los tópicos, las modas, acá sí, más apropiadamente, los eslóganes, lo falso, el maya hindú, la ilusión, la nada, el invento. Mecánicamente, nosotros incluimos estos tres factores que están fuera de nuestra experiencia, que son falsos, que son ajenos y que son viejos, y excluimos la propia experiencia. Ese niño que percibe el universo aquí, ahora, en este momento, a su manera, a su propio modo. Cuando el niño tiene espacio en nuestro ser, la conciencia, en lugar de controlar nuestros sentimientos como una aduana, como un curador que decide qué sí y qué no, qué corresponde y qué no corresponde de nuestro ser, se convierte en receptora de todos ellos, se abre a esos sentimientos, sean los que sean, y esa apertura genera confianza en que esos sentimientos van a autogobernarse de manera espontánea en un sistema perfecto, cuando lo podemos ver por completo. Ni camellos, ni leones, mejor niños, niñas, ni sometidos a la exigencia ajena de sistemas, instituciones, comunidades, legislaciones, sistemas de creencias, paradigmas, eslóganes, experiencias pasadas cristalizadas, cánones, modas, tendencias, ni animales que obedecen solamente a su deseo instintivo o a su rechazo. Pero no olvidarnos de eso, que esas dos posiciones, la más animal y la más humana, conformen nuestra percepción de la realidad de ese lugar y de ese momento. Y tomemos las decisiones para nosotros, para nuestro bien, teniendo en cuenta ambas perspectivas. Hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco mucho que me hayas escuchado y espero que tengas ganas de hacerlo la próxima vez.